través del desarrollo de este tema, vamos a ver cómo es que nuestros corazones se preparan y cómo nos preparamos nosotros para poder ir y poderles compartir, porque la promesa la tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Cuando dijo el Señor que no nos iba a dejar solos, que iba a estar su Espíritu Santo con nosotros, lo cumplió. Ahora, ¿qué sigue? El prepararnos nosotros para poder dar lo que es un buen evangelio, presentar un buen evangelio y un buen plan de salvación. Entonces, mis hermanos, por favor, vamos a leer, vamos a ponernos de pie para poner este culto en manos del Señor y oramos, y después empezamos a leer Hechos 2 del 14 al 42. Nos ponemos de pie, por favor. Padre bueno, Padre amado, Señor, en esta hermosa noche en la cual tú nos permitiste llegar, Señor, con bien acá, preparar nuestros corazones, Señor, para venir y escuchar tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, porque ya estamos aquí. Los que, Señor, vienen en camino, Señor, sé tú con ellos, tráelos con bien para que, Señor, sea facilitado todo y puedan llegar. Y los que no pudieron, Señor, también, Señor, mi Dios, a través del mensaje que se va a ser transmitido, también se pueda, Señor, mi Dios, llegar al plan que tú tienes, Señor, de que, Padre, si no están por cuestiones de trabajo, se pueda también llegar a ellos a través de lo que tú pusiste, Señor, que también puede ser una red social, Señor. Usa, Señor, mi Dios, mi vida como instrumento, Padre, que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando, que sea tu Espíritu Santo, Señor, preparando para que esta palabra, Señor, sea entendida y caiga, Señor, en tierra fértil, mi Dios. Padre, sé tú, Señor, mi Padre, para que hables tú, mi Dios, que sea tu palabra hablando, Señor, e iniciamos, Señor, esta enseñanza en tu nombre, Padre eterno. En el nombre de Jesús, amén. Tomen asiento, hermanos, y empezamos a leer Hechos 2, del 14 al 42. Dice la palabra de Dios: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre nosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, predisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice del Señor: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró, se gozaron mis lenguas, y aún mi carne descansará en la esperanza. Porque no dejarás mi alma al Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo con juramento, Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, y de su alma no fue negada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltando por la diestra del Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado entre tus pies. Sepa pues ciertísimamente
de toda la casa de Israel, que este Jesús, a quien vosotros crucifiquéis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llamare. Y con todas muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos por esta perversa generación. Así que lo recibieron sus palabras, fueron bautizados y añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos a otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Muy bien, mis hermanos. Todos estos versículos que leímos vamos a ir poco a poco, por me vayamos leyendo, discerniendo lo que aquí Pedro hizo a través de este mensaje. Hay 3 objetivos principales en lo que es la enseñanza del día de hoy, que dice: comprender que solo cuando se predica bajo la unción del Espíritu Santo se producen cambios en los oyentes. 2, ser más sensible al Espíritu Santo cuando se presenta el mensaje de salvación. Y 3, responder apropiadamente a aquellos que les pregunten respecto a las cosas de Dios. En el primer objetivo dice: comprender que solo cuando se predica bajo la unción se producen cambios en los oyentes. Y es una realidad. Cuando nosotros predicamos bajo la unción del Espíritu Santo, cuando nosotros predicamos bajo la cobertura del Espíritu Santo, con lo que la verdad transmitida, a través de los que predican, a través de los que van, a través de los que evangelizan, nosotros tenemos la cobertura del Espíritu Santo. Es ahí cuando verdaderamente nosotros vemos a las personas que se les compartió convertidas. No las llevamos hacia un momento por decir, emociones, porque una persona que es llevada a través de emociones pasa. Una persona que es llevada a través de que en un momento, yo recuerdo que en el caso mío fue de: repite conmigo esta oración, y verdaderamente yo no entendía muy bien lo que se me estaba enseñando, y a su vez uno se queda con un patrón de no verdaderamente saber cómo se está transmitiendo el poder del Espíritu Santo en uno y la cobertura que uno tiene para poder dar bien el mensaje de salvación, el mensaje de lo que es un verdadero evangelio. Entonces tenemos la seguridad de lo que es que nosotros hoy en día, y que ya en la preparación que vamos teniendo y que ya se va entendiendo de otra manera, ya nosotros tenemos, ya no podemos transmitir como a nosotros nos fue transmitido, sino hoy en día con conciencia de saber que el convencimiento de llevar a las personas al arrepentimiento y ponerles y decirles en el lugar que se encuentra la condición que es el pecado. Ahí comienza todo, el decirle al creyente la condición en la cual nos encontramos sin Cristo, alejados, apartados del Señor. Pero viene la promesa del Espíritu Santo al creer nosotros, al poder compartirles y que ellos crean. En ese momento nosotros somos bautizados por el Espíritu Santo y ya podemos tener una verdadera reconciliación con el Señor que nos lleva al convencimiento. Entonces es ahí cuando las personas verdaderamente están aceptando lo que es el Evangelio de Cristo. Ahorita a través de esta enseñanza lo vamos a ir viendo. Luego dice: ser más sensibles al Espíritu Santo, así es dejarse llevar nosotros mismos por el Espíritu Santo cuando presentamos el mensaje de salvación, como ahorita lo mencionamos, y responder apropiadamente a aquellos de las preguntas que nos hacen a cada uno de nosotros, ¿sí? Muy bien, nos vamos a ir, por favor, a leer Hechos 2, del 14 al 17. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras.
porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Muy bien. Dice que aquí nosotros estamos viendo que cuando el profeta Joel hace esta declaración, dice que no era para menos lo que estaba sucediendo ese día en el aposento. Dice que aquella gloria de esa mañana que vimos, dice, imagínense, podremos imaginar lo que estaba sucediendo ahí, las expresiones de gozo, los gritos de emoción que había en ese momento, las lágrimas de entusiasmo y las frases en el lenguaje de las lenguas que se estaban repartiendo, lenguas extrañas, lenguas que cada uno hablaba de diferentes idiomas y fueron repartidas, estaban diciendo, bueno, ¿por qué están diciendo? ¿Por qué escuchaban ellos mismos que las lenguas eran los idiomas que cada uno de ellos tenía? Entonces había cierto momento tanto de emoción, había cierto momento de tanto de que lloraban y otros no entendían realmente lo que estaba pasando. Dice que por supuesto que en aquellos días no parecía otra cosa sino una reunión de... Otros decían que estaban ebrios, que estaban tomados. Dice que la acusación de los incrédulos provocó a la acción a uno que se había ganado la fama de ser explosivo y llevar siempre la delantera. Estamos hablando de Pedro, hermanos. Pedro es como se levanta, el Señor por medio de su Espíritu Santo lo levanta. Dice que aparentemente que él estaba enojado y que esta acusación le tomó valor porque el Espíritu Santo le dio el valor para poder levantarse y poder decir que realmente era una ofensa la que ellos estaban diciendo porque no estaban ebrios. Dice que se puso en pie con los 11, para entonces ya sabemos que el lugar de Judas lo toma Matías, ya eran los 12 discípulos que estaban ahí. Dice que de ahí que se hablen de los, bueno, dice que la expresión, él expresó ya en alta voz, era muy común en los tiempos bíblicos compararse con lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte, abriendo su boca. Aquí hace mención que Pedro levanta la voz. Nosotros vimos a Jesús, lo vemos en el Sermón del Monte, donde él dice, abre su boca, y abrir su boca es hablar fuerte y decir lo que estaba sucediendo en ese momento. En este caso, Pedro se levanta con autoridad que le da el poder del Espíritu Santo, y levanta la voz alto y es ahí a donde empieza a soltar sus sermones, ahí a donde les dice, varones judíos, pero levantando la voz con autoridad, con la autoridad que le da el Espíritu Santo. Dice, es que Pedro se dirigió en alta voz a las gentes que estaban ahí para que pudieran escucharlo. Esto no están ebrios, dijo, como vosotros suponéis, les gritó, siendo ahora la tercera hora del día, que estamos hablando de las 9 de la mañana. No podrían estar ebrios con vino, dice, porque ellos estaban llenos de la unción del Espíritu Santo. Y así es, hermanos, ellos no podían entender lo que estaba pasando, pero sí los que sí entendían ahí eran sus discípulos, y si la gente que estaba haciendo a través de lo que ahorita Pedro va a empezar a narrar, se van a dar cuenta de que verdaderamente se había cumplido la promesa que había dicho el Señor, que era que iba a venir el Espíritu Santo sobre ellos y que ellos estaban en espera de esa promesa. Se cumplió, y es así como Pedro se levanta y empieza a predicar con la autoridad que el Espíritu Santo le da, ¿sí? Vamos a ver lo que es del 16 y 17 del mismo capítulo. Quien lo tenga, ¿lo puede leer, por favor? Capítulo 2, versículo 16. Del capítulo, vamos a ver, el 16 y el 17, hermano, por favor. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Aquí hace mención uno de los profetas, que la cita que estamos viendo ahorita dice que el Espíritu Santo, a través de Pedro, para explicar lo que estaba sucediendo en el aposento alto. Aquí vamos a Joel 2, 28.
Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Dice, y después de esto, ¿y después de qué? Bueno, si nos vamos del versículo 2 al 28, aquí hace una serie de listas de que, bueno, ya con calmita ustedes lo pueden ver, pero hace una serie de listas a donde dice, en el contexto de lo que está ahorita mencionando, dice, rasgar vuestro corazón y vuestros vestidos, no vuestros vestidos. Aquí está hablando, hermanos, de que rasgar vuestro corazón para que sea el Espíritu Santo venga a tomar posesión de nuestros corazones. Hermanos, si nosotros como evangelistas, nosotros como compartimiento de lo que es la verdadera salvación, no vamos hacia el creyente y lo confrontamos con la situación que está pasando, con el pecado que está en él, con la falta que está sin Cristo, definitivamente no se van a ver resultados. Tenemos que nosotros ver, verdaderamente confrontar al creyente, confrontar a la persona que nosotros amamos, que nosotros queremos, con nuestros conocidos, llevarlos hacia la condición en la cual ellos se encuentran si no tienen a Cristo. Es importante que ellos puedan sentir ese dolor en su corazón, quitar ese velo que tenemos o que tuvimos siempre cuando estábamos apartados de Cristo, confrontarlos hacia lo que es el pecado. No hay pecado chico, no hay pecado grande. Realmente Dios no hizo una lista de lo que con esto sí te vas a ir al infierno, o con esto no vas a conocerme, o con esto estás apartado de Dios. No hay pecado chico, no hay pecado grande, hermanos. Es confrontar sus corazones para que ellos puedan conozcan y reconozcan que verdaderamente necesitan a Cristo. Es por eso que cuando Pedro empezó a compartirles, que cuando Pedro empezó a entrar hasta lo más profundo de sus corazones de ellos se quedaron sorprendidos. Fue una palabra que impactó en los corazones de ellos. Es por ello que ellos ya convencidos decían, bueno, y después hoy, ¿qué hacemos? ¿Qué sigue de esto? Verdaderamente nosotros cuando compartimos, verdaderamente nosotros cuando realmente estamos predicándoles a las personas, predicándoles a nuestros familiares, tenemos que ver un anhelo en su rostro, en su corazón, de un arrepentimiento genuino, a donde ellos sean confrontados y en ese momento digan, bueno, sí, tienes razón, estoy en pecado, estoy haciendo esto que está perjudicándome, que me está manteniendo hay una separación entre Dios conmigo por la situación que estoy teniendo. Es en ese momento donde nosotros tenemos que, ellos al darse cuenta de la condición en la cual se encuentran, tienen que decirnos con su corazón compungido, como lo vamos a ver más adelante, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pero verdaderamente el convencimiento. De lo contrario, mis hermanos, si las iglesias no hablan del pecado, si las iglesias no hablan de lo que es confrontar a todo creyente, a que tengan dice aquí, despojados, el corazón debe de ser confrontado, debe de ser una palabra de impacto, seguiremos teniendo gente que va y viene, porque únicamente se levantan emociones, únicamente se levantan convencimiento a través de la emoción, y es una ola que pasa y que ya no regresan. Y es muy triste que hoy en día podamos saber gente que amamos, que a lo mejor no se les compartió bien y que nada más se les dijo, repite conmigo, di, pero verdaderamente no se confrontó lo que es el pecado, no se confrontó lo que es la verdadera palabra de Dios. Entonces sí es importante, hermanos, que tengamos muy presente esto, que nosotros sea el convencimiento a través de la palabra de Dios, para que ellos puedan entender que están mal y que necesitan a Cristo. ¿Sí, hermanos? Continuamos. Rasgad vuestros corazones, dice Joel 2:13. Bueno, vamos a leerlo. Vamos a leer Joel 13 para ver qué es lo que dice. Dice, rasgad vuestros corazones y vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Dice que rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. ¿Cuántos hermanos nos seguimos hoy en día espantando? ¿Cuántos hermanos hoy en día seguimos ofendiéndonos, haciendo como que
a lo mejor el comportamiento o criticando o tomando más en cuenta el juzgarnos unos a otros, y casi en los tiempos, nosotros sabemos que en los tiempos de antes del Antiguo Testamento los fariseos se rasgaban de decir blasfemia contra Dios. Entonces, hoy en día nosotros sabemos que lejos de estarnos espantando, lejos de estar nosotros como apartándonos, es rasgar nuestros corazones. Verdaderamente, ahí es donde dice que si nosotros hacemos esto, dice que Jehová, vuestro Dios, es grande en misericordia. No se nos olvide que el Señor siempre escudriña nuestros corazones. Por eso el Señor, el profeta, el rey David le decía: Señor, escudriña mi corazón y ve desde lo más profundo que hay dentro de él, y si ves maldad en el Señor, ayúdame. Eso es rasgar el corazón, eso es confrontar verdaderamente el corazón de uno. No es así como que no reconozcamos, porque también nosotros como creyentes tenemos que reconocer a ciertas áreas de nuestras vidas que a lo mejor están mal. Entonces, se rasga nuestro corazón para que el Señor tenga misericordia de nosotros. Entonces, hermanos, eso dice Joel 12:13. Luego dice: tocar trompetas en Sión, proclamar ayuno, convocar asamblea. Dice: lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona a tu pueblo, Señor. ¿Cuántos de nosotros nos duele ver la situación que a lo mejor se encuentran nuestros familiares, situación que luego, gente que amamos, gente que está alrededor de nosotros, gente que vemos que no quiere saber nada de Cristo, gente que les compartimos y dicen no es el momento, o no aceptan? Entonces nosotros también en oración podemos llevarlos en oración y decir: Señor, quebranta sus corazones, Señor, abre, ayúdanos, Señor, porque es bueno cuando nosotros labramos la tierra, aprendemos a poder compartirles ahorita lo que estamos ahorita diciendo, y ahorita lo que vamos a través del estudio con Pedro, y decir que se prepara la tierra y viene el poder del Espíritu Santo, que es el don del convencimiento. Nosotros no lo vamos a hacer a través del Espíritu Santo. Convence, y es ahí a donde ya se siembra la semilla, que es la palabra de Dios, y da frutos. Pero únicamente si nosotros confrontamos a nuestros seres queridos, a la congregación, se confronta sobre el pecado y el arrepentimiento verdadero y genuino. ¿Sí, mis hermanos? Dice: después de esto, derramaré mi espíritu. Por eso dice Joel, aquí en la enseñanza, cuando nos dice Joel 2:28, ¿y después de qué? Y después de todo esto que vemos en el contexto, y después de esto, derramaré mi espíritu. Después del quebrantamiento, después de reconocer que estamos mal, después de reconocer que ya fuimos confrontados hacia lo que no le agrada al Señor, entonces ya viene el derramamiento del Espíritu Santo y ya obra sobre la vida de los creyentes, dice. Hay profecías o promesas de Dios que están condicionadas a que nos acerquemos a Él con la actitud correcta, como debe de ser, mis hermanos. Entonces, esa es la actitud en la cual nosotros nos tenemos que acercar al Señor, con esta actitud de humildad, con la actitud de saber que lo necesitamos, con la actitud de que escudriñe nuestros corazones, porque estamos hablando aquí donde Pedro se levanta a las personas para poder que haya un convencimiento en el corazón, pero muchas veces también necesitamos, primeramente nosotros tenemos un convencimiento de que estamos mal, y si estamos mal no podemos ir y predicar a lo que no vivimos. Y si estamos mal, no podemos ir y compartir a lo que no se está viviendo. Entonces, le damos gracias a Dios porque a través de su palabra nosotros nos vamos siendo confrontados. Dice aquí que vamos a ver ahorita, exaltación de la persona de Jesús. Hace un comentario acá que dice que la esperanza del hombre carnal está siempre en la fuerza física y en los recursos del momento. Por el contrario, los planes de Dios están basados en la fe. ¿Qué quiere decir aquí, hermanos? Que dice que la esperanza del hombre carnal está siempre en la fuerza física y en los recursos del momento. Posiblemente muchas veces el hombre tiene la esperanza puesta en sus fuerzas. Posiblemente el hombre tiene la esperanza puesta en lo que está viviendo. Pudiera ser en una vida diaria sin Dios. Puede ser en una vida del trabajo, a donde le ponemos más atención a lo que es un trabajo y no a las cosas del Señor. Por eso dice que la esperanza del hombre carnal está siempre en la fuerza física y en los recursos del momento, dice. Por el contrario, los planes de Dios están basados en la fe.
Y los que amamos al Señor, los que tenemos la fe puesta en nuestro Dios, sabemos bien que sus planes para con nosotros son perfectos, que sus planes para con nosotros son lo mejor que podemos tener, la voluntad de Dios en nosotros. Por eso dice, primeramente busquemos el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Sí, mis hermanos, aquí está el comentario y nos vamos a lo que dice, ahora sí, vamos a leer el 2:36 de Hechos. Hechos 2:36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucifiquéis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dice, es que hay que señalar, desmascarar y confrontar el pecado y la falicia de los hombres para que sientan el impacto de la palabra de Dios. La fuerza de nuestra proclamación radical en la verdad de que Jesucristo ha sido exaltado y hoy es el Señor. Así como Pedro, en su predicación de manera intencional y directa, quiso que los oyentes tuvieran por cierto que aunque los judíos crucificaron al Señor, esto no anuló los planes de Dios para ser Señor y Cristo para su Hijo amado. Con esto en mente, también nosotros, al predicar de Cristo, hemos de señalar, marcar y exponer y confiar el pecado y las fantasías del hombre, buscando así el impacto de la palabra en sus días, en sus vidas. Dice, nos vamos a la presentación del plan de salvación en Hechos 2:37 y 38, por favor. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué hacemos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pueden existir métodos o programas de evangelización, pero sin ellos no se llega a tocar el corazón de los que lo reciben, son vanos y sin provecho, porque el ejemplo que Pedro creó en su sermón destaca que se ve claramente que en sus oyentes se compungieron los corazones. Entendamos por esto que el dedo fue puesto en la llaga o que quedaron punzando en sus corazones. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que hay métodos, hay programas de evangelización en las iglesias, pero muchas veces son buenas, pero muchas veces no da resultado. Más sin en cambio tenemos el ejemplo de lo que es la predicación de Pedro, a donde entró directamente a sus corazones y quedó, dice, punzando en ellos. Yo me imagino que está el corazón de cada uno de ellos. Cuando tenemos una herida, metes el dedo en la herida y te duele. Entonces, si lo metes y queda como dolido, queda como punzando, queda como un dolor en la condición en la cual ellos se encontraban. Por eso dice que Pedro, dice en los oyentes, dice, compungieron los corazones de los que estaban escuchando, y si entendamos por esto que el dedo fue puesto en la llaga y que quedaron punzando sus corazones. Es por eso el arrepentimiento y es por eso que se convirtieron los 120. Dice, por lo tanto, nosotros debemos estar conscientes de hablar al corazón, no con gritos, dice, no con amenazas, sin insultos, ni buscando el miedo en las personas, pero sí con amor, paciencia y doctrina, para que el efecto que se haga con el corazón reaccione al corazón compungido, quiere decir al corazón quebrantado, al corazón que desarmas, no con gritos. Muchas veces vemos las iglesias llenas de predicadores, van y gritan y creen que por el hecho de levantar la voz gritando toman autoridad. Esa autoridad no viene del Espíritu Santo, esa autoridad viene del hombre, esa autoridad, el hecho de gritar, de exhortar, de regañar, de casi amenazar al cristiano, al oyente, eso no te lleva a un arrepentimiento, eso no, es con amor, como dice, desarmando. ¿Qué significa desarmando? Llega el punto a donde tú le hablas
a través de la palabra al oyente, a donde tú hablas a su corazón y lo desarmas. Dices, efectivamente, pero es que si tú lo desarmas en arrepentimiento, porque Pedro aquí hablaba del arrepentimiento, realmente Pedro estaba aquí predicando, haciendo que se arrepintieran, y arrepentimiento es ver la condición en la cual ellos se encontraban sin Dios. Entonces, cuando dice se quebrantaban, los desarmabas, porque efectivamente cuando Dios te confronta, cuando el Señor te habla fuertemente a lo que tú estás viviendo una vida sin Cristo, no hay para dónde. Definitivamente dices, pero es que no lo puedo hacer por acá, o no lo puedo hacer a mi manera, no, quedas desarmado y ya no hay otro convencimiento en tu corazón, únicamente el decir, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué sigue? ¿Cómo le hago? Y es ahí a donde nos vamos a Hechos 2, 38 y 39, dice, ¿qué haces después? Una vez que ya aceptaste que estás en la condición mal, que quieres una vida en Cristo, que ya aceptaste a Cristo en tu corazón, dice, bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice, porque para vosotros esa es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Dice, cada creyente que recibió y aceptó el mensaje de Pedro, le fue confirmado con seguridad el regalo de Dios, o sea, el don del Espíritu Santo, con el propósito de que ellos tuvieran poder para ser testigos desde Jerusalén hasta los últimos de la tierra. Cada uno, ya lo leímos, que en Hechos 1:8, este regalo no quedó limitado a los 12 discípulos, a los 120 que estaban congregados en ese momento, sino que como Pedro lo dijo en su sermón, citándolo, lo dicho en Joel 2:28, cuando dijo, para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Si nosotros recibimos la promesa del Espíritu Santo, ser sellados por medio del Espíritu Santo, de haber aceptado a Cristo, nosotros en nuestras vidas, la promesa también está para nuestra familia. La promesa también está para nuestros hijos, porque ellos también profetizarán la palabra de Dios, porque ellos también irán y compartirán también. Entonces la promesa está puesta, y esa promesa también es para ellos. Si ellos también son convencidos y si también se les da el plan de salvación y se convencen, esa promesa también viene para ellos, ¿sí? Dice, cuánta gratitud debe brotar en nuestros corazones que se nos ha dado tan semejante don, pues nos sigue dando el valor para testimonio de Cristo y su resurrección. Entonces, ya vimos que está el convencimiento, ya sí que fueron bautizados y luego fueron bautizados, el Espíritu Santo los convenció, se bautizan para dar testimonio de lo que es una resurrección en Cristo, y por ende sigue lo que es en Hechos 2, 40 y 41. Dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000. Pedro, con otras muchas palabras, dice, dio testimonio y así invitó a los oyentes para motivarlos a la acción, o sea, apelar a su voluntad para que buscaran al Señor. Me llama la atención aquí a donde dice, Pedro con otras muchas palabras dio testimonio. ¿De qué dio testimonio, hermanos? De haber estado con Jesús, de haber visto a Jesús, de haber escuchado a Jesús. Él dio testimonio, por eso dice con otras muchas palabras. Nos imaginamos que él hablaba y decía y daba testimonio de lo que había visto. Por eso fue convencida. Esos 120 fueron convertidos y luego se convirtieron en ese mismo día hubo un convertimiento de 3,000 personas, ¿sí? Dice que ya la palabra les habló los motivó y los instruyó, los iluminó y los impulsó a la acción, de tal manera que ese mismo día se añadieron 3,000. 3,000 fueron añadidos ese mismo día. Dice, su conversión denota un proceso. ¿Qué fue lo que pasó? Oyeron. Número 2, recibieron la palabra. Número 3, se identificaron con Cristo.
Número 4, obedecieron el mandato del bautismo como testimonio. Número 5, recibieron el don del Espíritu Santo y se añadieron a la iglesia. ¿Sí? Dice que hemos bien de recordar el testimonio de Pedro al proclamar el mensaje de salvación en las obras de la conversión de las almas. Recordemos que lo que Pedro estaba haciendo en ese momento, estaba dando el mensaje de salvación. Por eso esa predicación fue impactante para convertir 120 y luego 3,000. 3,000 se convirtieron, pero él realmente dio el plan de salvación y fue aceptado porque habló a los corazones de los que estaban ahí. ¿Sí? Entonces, hermanos, la conversión de las almas, eso es muy importante. No serviría de nada iglesias que se levanten y que no se hable del pecado y que no se hable del arrepentimiento. Hoy en día podemos encontrar a muchas iglesias que no lo hacen. Gracias a Dios por iglesia bíblica, porque la misma palabra dice del valle, a donde que bíblicamente aquí se dice lo que es la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, con esto vamos a ver lo que es ahora el fruto permanente. Nos vamos a Hechos 2:42, por favor. ¿Y qué pasa después de todo esto? ¿Qué pasa después de que ya fueron convertidos? ¿Qué pasa de que ya después vieron lo que oyeron, recibieron, se identificaron con Cristo, obedecieron el mandato del bautismo, recibieron el don del Espíritu Santo y se añadieron a la iglesia? Bueno, ¿qué sigue? Sigue, y perseveraban en la doctrina los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Este versículo encontramos evidencia y conciencia de la conversión de estas 3,000 personas en Jerusalén y en su estado de permanencia de las 4 actividades que vimos que están relacionadas con la vida de los creyentes. A continuación, bueno, vamos a dar ahorita dos puntos muy importantes que dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esto significa en las enseñanzas de ellos que recibieron del Señor Jesucristo. Perseveraban, ya no era la manera del hombre, a la manera de perseveraban, seguían la doctrina de Jesucristo. No cambiaban, no había cambios, no, estaban perseverando constantemente en lo que era la doctrina que les había dejado Jesús. 2, en la comunión unos con otros. Esto significa que tenían comunión en todas las cosas. En todas las cosas es importante, hermanos, la comunión como hermanos. Eso es muy importante, la comunión como hermanos que tenemos que seguir teniendo en todas las cosas, porque todos tenemos un sentir, todos tenemos un convencimiento que es Cristo, todos tenemos una mirada puesta que es Cristo. Entonces todos tenemos una misma comunión que es basada en Cristo. Entonces es en esa comunión en la cual nosotros tenemos que perseverar y que seguir en comunión también con Él. Dice, en el repartimiento del pan, eso significa que ellos compartían el pan de la cena del Señor. Juntos lo hacían para poder recordar lo que Cristo había hecho por nosotros, por ellos, por nosotros. En las oraciones, o sea que las oraciones como iglesia. Hoy en día, gracias a Dios porque también en la congregación hay momentos de oración y verdaderamente la oración es muy importante. La oración y la comunión con el Señor que nosotros tenemos es parte, la tenemos en casa, sí, esa es importante, la tenemos como iglesia, es importante, pero debe de haber una oración en congregación, conjuntos, unos por otros orar. Hay muchas necesidades, hermanos. Esto no quiere decir que Dios no escuche cuando estemos en casa. Sí, sí lo escucha y está muy presente en todas las oraciones que hacemos en casa, individuales, pero sí es importante en conjunto. Por eso también dice la palabra de Dios que si tan solo su pueblo se humillara y me clamara juntos, o sea, es hacerlo juntos, en comunión, todos en comunión. Por eso es importante cuando tenemos nuestras oraciones, venir en conjunto como iglesia para poder cumplir realmente todo esto, que lo que sigue continuamente. Ya una vez que nosotros ya estamos integrados, una vez que nosotros seguimos sirviéndole al Señor. Entonces sí es importante la oración de los creyentes y de su congregación. Bueno, hermanos, lo dicho anteriormente nos hace recordar cuán importante y necesario es llevar el fruto, que permanezca el día de hoy, también ser partícipes de la doctrina de los apóstoles, de la comunión unos a otros y, como habíamos dicho, el
el poder tener el compartimiento de la última cena. Este es un mensaje muy, muy importante. Este es un mensaje en donde nos invita a que nosotros como creyentes, nosotros como expositores de su palabra, nosotros podamos tener presentes que es importante dar una buena doctrina, es importante nosotros recordar que hay un patrón a seguir y que no podemos salirnos de ahí. Hay un patrón a seguir que nosotros tenemos que alinearnos a él, que es la palabra, no salirnos, su palabra constante, su preparación constante. La tierra, labrarla para quedar, se prepara una buena. ¿Cómo nos damos cuenta de que tenemos un buen resultado? Se prepara la tierra, el poder del Espíritu Santo riega la tierra y viene la palabra que es la semilla, se siembra y entra ahí el convencimiento del Espíritu Santo. Pero si nosotros no trabajamos en la tierra, no la preparamos bien, se va a ver resultados, hermanos, se ven resultados. Cuando uno no entra en lo más profundo de lo que está queriendo ahorita decir, de lo que nos dice Pedro y lo que verdaderamente es un evangelio, comete uno muchos errores, porque realmente se deja uno llevar o lleva uno al oyente a la emoción, y esa emoción, como ahorita lo comentamos, pasa, pero el verdadero convencimiento lleva a querer decir qué hacemos, y luego cómo perseveramos, y luego qué es en lo que vamos a estar nosotros en unión acá. Entonces, hermanos, que siempre siga en nosotros esa actitud de seguir compartiendo la palabra de Dios como debe de ser, y nos dé una gran enseñanza Pedro, que él da la enseñanza y la predicación hacia los oyentes, y en los cuales vimos resultados que fueron 120 y luego fueron 3,000. Aquí los que estamos conscientes de que estamos día con día también preparándonos para que, y no se trata de multitudes, y no se trata de que llenemos una iglesia, porque llenar una iglesia de gente que no está convencida se convierte en nada más en un ir y venir de domingos, nada más, pero no en un compromiso verdadero, no en un ¿y ahora qué sigue? Bueno, sigue que vayamos, que prediquemos el evangelio, que vayamos, se comparta la palabra de Dios. Realmente para eso estamos preparados, no para quedarnos en sillas, sino para salir, predicar, y para que lo que verdaderamente Jesús nos dijo, ir, predicar el evangelio y convencer para que puedan venir y puedan conocer a Cristo. Entonces, hermanos, vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar, ¿sí? Bendito Dios, Padre bueno, Padre amado, te damos las gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque, mi Dios, a través de hoy de la enseñanza, mi Dios, que tú nos compartes a través de la primera predicación de Pedro, Señor. Realmente, mi Dios, fue un hombre en el cual, Señor, lo veían como un hombre en el cual no tenía preparación, Señor, un hombre en el cual impulsivo, un hombre en el cual a lo mejor decían, este varón no es un hombre en el cual esté preparado para poder ir y poder anunciar, pero fue tu Espíritu Santo, Señor, en ese momento el que lo levantó y el que, mi Dios, le dio la fortaleza, le dio la valentía para poder hablar a los corazones de los oyentes, en los cuales nosotros vemos el convertimiento, Señor, de los 3,000. Hoy en día, Padre, nosotros nos ponemos en tus manos, Padre, para que sea el poder de tu Espíritu Santo guiándonos. Tu palabra, Señor, mi Dios, bien, Señor, Padre, transmitida, bien, Señor, que nosotros podamos tener, mi Dios, esa iluminación a través de tu Espíritu Santo, para que sea la palabra viva hablando a los oyentes, hablando, Señor, a la gente que va a ser por medio tuya, Señor, que sean convertidos. Danos, Señor, síguenos dando la sabiduría, la iluminación a través del Espíritu Santo para que así sea, Señor. Nos ponemos en tus manos, mi Dios, y prepáranos para que seamos, mi Dios, discípulos, para que seamos, Señor, servidores, para que seamos, mi Dios, tus hijos en los cuales vayamos y compartemos un verdadero evangelio, Señor, de poder llegar, mi Dios, a través de tu sabiduría, a través de tu iluminación, de tu palabra, a los corazones, Señor, de las personas. Te damos las gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén.